Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 23. El único capítulo que tiene el libro de Filemón. Allí lo encontró nuestro hermano y dice: te saludan Epafras, compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, retenga el nombre Demas, y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Solamente un versículo donde dice Pablo: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas le manda saludos. Una vez más, Demas. Y finalmente, en 2 de Timoteo, capítulo 4, dice en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Mire lo que dice ahora: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trífomo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, y Pudente, Lino y Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Una mezcla hay aquí de situaciones. Primero, Pablo le escribe a Filemón y a los colosenses y les habla de Demas.
y dice: Demas, mi colaborador. Te manda saludos. Demas estaba al lado de él. Y de pronto a Timoteo le dice: Demas me ha dejado todo, amando más este mundo, y abandonó todo. ¿Qué sensación le da esto? ¿Qué sensación? ¿No le da sensación de tristeza? A mí me tocó vivir hace muchos años con quienes eran mis pastores situaciones semejantes a estas. Y yo recuerdo aquellos hombres de Dios, tanto el pastor Jorge Pradas, tanto el pastor Daniel García, que cuando les tocaba vivir situaciones así, uno podía ver en sus rostros la tristeza por personas que habían estado tan cerca, y se habían cansado y se corrieron y amaron más este mundo. Tal cual como lo que le pasó al apóstol Pablo con varios hermanos, pero ahora con Demas. Y él lo dice abiertamente. Yo no sé cuántos de ustedes habrán prestado atención a son detalles de las Escrituras. De pronto, tan colaborador Demas, y de pronto abandonando. Estos días me encontré con una persona que hacía tiempo que no veía, y algo de esto también me ocurrió. Hablando, me contaba de una persona que tiempo determinado, bastante, había estado muy cerca de nuestro ministerio, de mi tarea pastoral puntualmente. Y luego tomó distancia esa persona. Yo soy muy respetuoso cuando la gente decide tomar distancia. Estoy convencido que siempre el que tiene que hablar, siempre es el Señor a las propias vidas. ¿Para qué y por qué? Pues es necesario que sea el Espíritu Santo el que obre de tal manera en esas vidas que les pueda mostrar la situación. Yo me acuerdo, esa persona era un colaborador muy estrecho y colaboraba en muchas áreas. Y un día se cansó, cargó su kayak arriba de su vehículo y de a poquito fue como tomando distancia. Me dio mucha tristeza a mí como ministro, como pastor. Y Dios no tiene un problema con el kayak de la gente, como no tiene un problema con la caña de pescar de la gente, ni con el deporte que cualquiera puede hacer o el hobby que cualquiera pueda tener. Se puede servir al Señor y se puede tener un hobby. Se puede servir al Señor y practicar un deporte. Dios no tiene problemas con nada de eso. Ahora, cuando hay un llamado, un verdadero, un genuino llamado de Dios sobre las vidas, no se lo puede dejar jamás al Señor. Jamás. Jamás. Es
un área que a veces no queremos ni tocarla porque trae un peso determinado. En el caso de Pablo, él ahora estaba en prisión, perseguido, llegaba la hora de su muerte, él mismo dijo, estoy ya para ser sacrificado. Se daba cuenta lo que venía. Y comienza a recordar a estos y dice, Demas me ha abandonado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir esto? No, a mí no me va a pasar esto. No, te puede pasar y me puede pasar. El que piensa estar firme, el que cree que esto no le puede pasar, trate de estar firme. Y para esto influyen un montón de cosas y de aspectos. Uno, mirar lo que nosotros edificamos encima de nosotros, que es lo que decía Pablo a los Corintios cuando decía que el fundamento es Jesucristo, pero cada uno mire cómo sobreedifique oro, piedras preciosas, plata, heno, paja, hojarasca, que la obra de cada uno va a ser probada con fuego. El fuego, cuando está allí abajo, permanecerán el oro, la plata, las piedras, pero ni la paja, ni el heno, ni la hojarasca serán consumidos. Por eso Pablo dice, pues mire cada uno cómo edifica, y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Demas le pasó eso. ¿Cuál es mi reflexión? Y viendo lo que me ha tocado vivir a lo largo de 30 años en esta área ministerial, yo he visto mucha gente que ha abandonado. No gente que fue tal vez a otra congregación, y está bien si va a otra congregación. Gente que ha abandonado, que han querido decir lo que decía Jonás o lo que decían aquellos hombres, nunca más me acordaré de él. Isaías pensaba esto. Jeremías le pasaba esto. Por eso Jeremías llegó a decir, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Quería dejar todo Jeremías. Como Demas, pero Demas se bandió un poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser tan sabios en lo que vamos edificando en nosotros. ¿Para qué? Para que no me pase lo de Demas. Yo me acordaba de aquella primera hora nuestra, nuestros primeros años en el ministerio aquí en Mar del Plata. A mí me conmueve saber que Pichi, nuestra primera ovejita aquí en Mar del Plata, todavía permanece. Qué grande Pichi. Pero de aquel año 95, y ha pasado mucha gente, y han estado con fuego, y muchos se han apagado. Otros han partido a la presencia del Señor. Pero el cuidado que cada uno de nosotros tiene que tener de serle bien fiel al Señor, muy fiel al Señor. La mies es mucha, dice el Señor, los obreros pocos. Y hay un llamado, como hoy me manifestaba durante el culto, hay un llamado a asegurarnos que para el Señor estamos produciendo por lo menos el 30 por 1. Decía el Señor, unos producen al 30 por 1, otros al 60 por 1 y otros al 100 por 1. ¿Qué quiere decir? Hay algunos que están produciendo para el Señor de una manera
impresionante, pero asegurémonos por lo menos de producir para el Señor el 30 por 1. Muchas veces, y uno de los grandes conflictos que el ser humano tiene o el creyente tiene, es que a veces no produce nada para el Señor solo porque no sabe cómo hacerlo. Simplemente. Para esto estamos los ministerios. Pastor, no sé cómo producir. No hablo de multiplicar. No estoy hablando de evangelismo y de multiplicación, a veces vistas. Hablo de decir, Señor, estoy en tus manos, contá conmigo, no me quiero enfriar, no me quiero quedar y quiero servirte. Decía Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo dice, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo lo que hagamos que pueda hacer para la gloria de Dios. Todo. Que pueda producir para el Señor el 30 por 1, el 60 por 1, el 100 por 1. Hay gente que por ahí dice, mire, yo no puedo hacer otra cosa más que venir a limpiar el piso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y finalmente me meto unos minutos. Cuando Pablo le manda esa carta a Timoteo y ahí le dice, Demas me ha desamparado, él le escribe todo un montón de cosas. Le dice que no se enfríe, le dice que inste a tiempo, afuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando dice reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, redarguye, Pablo se lo está diciendo a un pastor, no se lo está diciendo a los hermanos. No le escribe esta carta a los colosenses, a los corintios, a los hermanos de Tesalónica. Es una carta personal que le escribe ¿a quién? A Timoteo, un pastor. Y le dice, reprende, exhorta, con paciencia, con doctrina. No te apresures nunca a exhortar a hermanos. No te apresures. Esto es bueno que lo hagan los ministerios, no los hermanos. Muchas veces pasa, yo hablo no solamente con hermanos de nuestra congregación, sino me toca hablar a veces con hermanos de otras congregaciones y con amistad de por medio, y te lo plantean y te dicen, vino un hermano pastor y me dijo tal cosa y tal otra, y yo digo, ¿y para qué exhortarán tanto? Así como Pablo le decía a Timoteo que no ponga la mano rápido encima sobre los hermanos. Mire qué consejo. ¿Usted no se dio cuenta que yo no hago mucha imposición de manos? ¿No notó eso usted? ¿No lo notó? Yo no ando, no me va a ver. Trato de ser cuidadoso al respecto. No te apresures.
No hagas imposición de manos tan rápidamente. Hay a otros ministerios que les encanta. Hay ellos, bien. Pero, ¿qué le quiero decir a la iglesia? No te apresures a reprender a hermanos si no sos pastor. No te apures. No te apresures a dar consejos que tienen relación con la reprensión a otros. No, pero pastor, yo quiero redarguir. Tranquilo, que el primero que redarguye es el Espíritu Santo. El primero que revela y que muestra es el Espíritu Santo. Y hay ministerios. Es la mejor manera. Demas era un gran colaborador. Un gran colaborador. Seguramente habrá estado para que Pablo habrá sido bueno para que Pablo haya dicho, está al lado mío Demas, de un colaborador. Luego manda otra carta y dice, y te manda saludos Demas. Y un par de años después dice, Demas me ha abandonado amando más este mundo. Tengamos cuidado de nosotros mismos, como le dijo Pablo a Timoteo. Tené cuidado de vos mismo y no te apresures. No te apresures. Ve despacio. Que Dios toma control absolutamente de todo. El Espíritu Santo es el que está en la tierra y toma control de todo. De todo. Y el Señor ha de usar los ministerios. Y sigue diciéndole Pablo a Timoteo, recordemos siempre, Timoteo era un pastor, Pablo era el apóstol. Y él dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas, a historias. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y sigue diciendo, procura venir pronto a verme. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y sigue hablando de otros creyentes. Seamos sabios con lo que Dios nos da. Y seamos fieles al Señor, muy fieles al Señor. Vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos complicados, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos donde tenemos que ver lo que estamos edificando encima nuestro para que permanezca. Insisto, me ha tocado ver a lo largo de 30 años muchísimas cosas, muchísimos hermanos. Yo recuerdo haber tenido un matrimonio hace muchos años atrás. Él y ella, cuando dirigían cultos en forma individual, creo no haber visto nunca a un hombre como ese dirigiendo cultos. Ese hombre dirigía de una manera tremenda. Él comenzaba a dirigir el culto y la presencia del Señor caía así. Era tremendo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Dirigía y descendía la presencia del Señor. Yo lo miraba y yo le decía, ¿cómo me gustaría tener la gracia que tenés vos y la unción que tenés vos para dirigir estos cultos?
hoy está apartado totalmente del camino del Señor. Totalmente apartado. ¿Qué pasó? Pero si había unción, pero si había gracia, si la presencia de Dios estaba, ¿qué pasó? Tiene relación con lo que edificamos encima nuestro. Todos vamos a ser probados por fuego, hermanos, hermanas, niños, dejémoslo aparte, jóvenes, adultos, vamos a ser muy probados con fuego. Y ahí se va a ver lo que hay en cada uno de nosotros y dónde estamos parados. Por un lado esto, por otro lado, y ya termino, me produce una tremenda alegría cuando veo gente que ha servido al Señor, que de alguna manera ha dejado y luego se encaminan de nuevo. ¿Saben lo que estoy esperando, por ejemplo, con este hermano? Que otra vez vuelva a encaminarse. Porque lo que Dios le ha dado no se lo puede quitar nadie. Los dones, dice el apóstol Pablo, y el llamado de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios nos da no nos lo quita nadie. Qué tremendo, un gran misterio de Dios. Un tremendo misterio de Dios. Pero lo que Dios me dio, yo puedo usarlo de tal manera que lo pueda multiplicar a 30 por 1, a 60 por 1 o a 100 por 1. O puedo hacer que sea un gran desperdicio. Multipliquemos mínimamente para el Señor a 30 por 1. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu presencia. Ayúdanos a ser